Listo, estamos, dice Hernán en el chat. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas colegas. Un gusto que nos podamos volver a encontrar un miércoles más en estos encuentros, más allá del protocolo, organizado por el equipo de la Dirección de Acompañamiento Integral y el Departamento de Apoyo Institucional. Les damos la bienvenida a todos, a todas en este sexto encuentro del ciclo Más allá del protocolo, recuperando el sentido pedagógico. Hoy llegamos hasta acá después de un recorrido que empezó reconociendo el impacto emocional de las situaciones complejas y los principios del protocolo, que fue el encuentro 1. En el encuentro 2 seguimos hablando de convivencia escolar y los acuerdos de convivencia como dispositivos situados, institucionales, con sentido y reflexivos. Avanzamos también hacia cómo generar un primer contacto de cuidado ante un develamiento de vulneración de derechos en el encuentro 3. También abordamos urgencias subjetivas y la importancia de la escucha y la contención en esos momentos críticos en el encuentro 4. En el encuentro 5 trabajamos sobre el abordaje pedagógico e institucional frente a los consumos problemáticos, distinguiendo uso, abuso y adicción desde una mirada no estigmatizante. Y hoy, avanzando un poco más hacia el protocolo 7621, el protocolo de actuación ante situaciones complejas, vamos a hablar sobre el grooming, el ciberbullying y la violencia digital. Poder detectar señales de alerta, circuitos de denuncia y cómo acompañar a estudiantes y familias sin culpabilizar ni exponer. Como cada encuentro, no venimos a dar una clase, no venimos a dar una capacitación, sino a poder construir colectivamente los sentidos de este protocolo, sobre todo desde la experiencia real de nuestras escuelas y construir conjuntamente herramientas que nos permitan cuidar mejor las trayectorias de nuestros chicos y chicas. Es un gusto que estén acá, es un gusto recibirlos. Sabemos de a veces el esfuerzo que se hace para poder conectarse, así que valoramos mucho la presencia de cada uno de ustedes. Para no demorar más, hoy les presento al equipo que va a estar a cargo de este encuentro, que es la licenciada Claudia Bonomi, la doctora Eliana Cáceres Valenzuela y Luciana Díaz. Ellas van a estar a cargo del encuentro de hoy, así que si les parece, comenzamos, así no perdemos más tiempo. Muchas gracias. Pedirles, por favor, que tratemos de mantener silenciados los micrófonos, salvo en los momentos que se pida y que se habilite la palabra, para no interrumpir a las disertantes ni el material que vamos a compartir con algún sonido que pueda interferir. Bienvenidos, os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima. Vale. ¿Qué opinas de los hipsters? Hipsters. Cada uno tiene. No llevan cristal. Cabeza bombilla. Dios mío. No hace pasta ganada. Total. O mucho postureo también, ¿eh? ¿Qué es cosplay? Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me gustan. Hombre. Y además de verdad, ¿no? Qué susto, tú. Mujo, hombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho demasiado feo?
Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Ya es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo, ¿no? Perdona, tía. Cuando ha entrado he sentido mucha vergüenza. No sé, he empezado hasta a temblar. No, que me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, pues lo entiendo, en realidad. Hay que pensar antes de escribir. Lo siento. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos toca el sexto encuentro, la pantalla también en la escuela, grooming, ciberbullying y violencia digital. Las violencias digitales son formas de violencia que se producen, se amplifican o sostienen mediante tecnologías digitales, redes sociales, mensajería, videojuegos, plataformas educativas y otros espacios virtuales. En el ámbito escolar son especialmente importantes porque no quedan encerradas en la escuela, pueden continuar 24 horas, llegar a muchos estudiantes rápidamente y permanecer circulando, aunque quien sufrió la agresión ya no esté conectado. Algunas formas de violencia digital, el ciberbullying, la difusión de imágenes o videos sin consentimiento, exclusión digital, suplantación de la identidad, amenazas, hostigamiento permanente, difusión de rumores, exposición y ridiculización del cuerpo o la apariencia, grooming y otras violencias relacionadas con la intimidad. Bueno, para poder compartir, reflexionar un poquito en la primera parte, pensaba yo que estas situaciones se presentan en la escuela, muy frecuentemente, y a veces es difícil pensar, ¿no? Más allá de los protocolos, como decimos, ¿qué hacemos, no? Tenemos los chicos y por lo general apuntamos a ellos, ¿no? Pero o a ellos, a la familia, o al docente, o a la institución, y entonces a mí se me ocurrió comenzar esta reflexión al revés, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad? Que estamos atravesados todos por la parte digital, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en las instituciones, ¿no? ¿Qué pasa con los docentes? Y finalmente, ¿qué está pasando con nuestros chicos? Entonces, Dana, si podemos poner la primera filmina, gracias. ¿Qué pasa en la sociedad? Vivimos en una era digital y global, o sea que no es solamente en nuestra escuela que pase esto. La sociedad está caracterizada por la inmediatez, la aceleración, la hiperactividad, la autoexigencia, el rendimiento, la productividad, la hiperconexión y la deshumanización. Esto dicen algunos autores. ¿Y por qué hablamos de deshumanización? Ya que muchas veces la comunicación digital nos aleja del otro. No hay conversación, no hay miradas, no hay complicidad, no hay empatía. Los mensajes, por ejemplo, de la gente cuando está enojada y sube cosas, movilizan, ¿no? Uno se pone mal cuando los ve. Pero duran muy poco tiempo, se desvanece rápidamente sin lograr transformaciones profundas. No hay tiempo para pensar, para pausar, para parar un poco, para descansar. No tenemos tiempo. Es una sociedad en la que acortamos los intervalos de desconexión. Estamos realmente cada vez más desconectados. En la que nos conectamos sin la presencia de un otro. Reemplazamos las relaciones y los vínculos. Estamos conectados, pero no estamos vinculándonos o relacionándonos con otro. La comunicación virtual nos aleja del otro. Y las consecuencias, dormimos mal,
consumimos demasiada información de todo tipo, no sabemos si es real, si es verdadera, nos da lo mismo, ya dudamos de todo, ¿no? Porque lo verdadero y lo falso es más o menos lo mismo, dudamos. Pero además no podemos con tanta información. Acumulamos amigos virtuales, acumulamos seguidores, pero no nos encontramos con otros. Y en la esfera pública y privada, parecería que todo lo privado se volvió público, ¿no? Ya sabemos todo, hasta lo mínimo, si respiró o no la persona. Vivimos en un entorno saturado de luz, de color y de ruido. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos el celular? ¿No ponemos internet? ¿Qué hacemos? Es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? Porque los adultos y los chicos estamos atravesados por esta realidad. El reto no está en apagar las redes, sino en decidir, en recuperar la pausa, el pensamiento y la presencia del otro. Vamos con la segunda, por favor, con la segunda lámina. Esto pasa en la sociedad un poquito exagerada, pero nos pasa, ¿no? Estamos atravesados por esta realidad. ¿Qué pasa en las instituciones educativas? La escuela recibe estudiantes atravesados por profundas desigualdades sociales, económicas y afectivas, que llegan con historias de vulneración de derechos, experiencias de violencia y sufrimiento, que impactan en las posibilidades de aprender, en los vínculos y la convivencia. En la escuela se aprende, además de los contenidos de las distintas materias, sobre el respeto, las diferencias, la solidaridad, la reparación del dolor humano, y se desaprende y se desnaturaliza, ojalá sea así, la violencia de todo tipo. La escuela constituye mucho más que un espacio destinado a la transmisión de saberes. Es un lugar donde se construyen vínculos, se conforman subjetividades, ya voy a explicar un poquito a qué me refiero con las subjetividades, y se generan experiencias que puedan marcar profundamente la vida de los niños, niñas y adolescentes. Importante. La escuela es un espacio donde los estudiantes pueden encontrar adultos dispuestos a creer en ellos, a sostenerlos y a ofrecerles oportunidades para desarrollarse plenamente, garantizando derechos, promoviendo inclusión democrática y humana. Qué lindas las escuelas, ¿no? Creo que es un lugar privilegiado, el único lugar donde podemos hacer tantas cosas como transformar la vida de los estudiantes que a veces vienen con tantos dolores y sufrimientos. Bueno, pasemos a los docentes, por favor, la otra lámina. Los docentes que hoy les agradecemos que estén presentes. A ver si se ven identificados con esta definición. También, los docentes también están atravesados por diversas situaciones, a veces complejas. Condiciones laborales, demandas institucionales, la problemática de los estudiantes, las familias. Sus propias dificultades son parte de su realidad cotidiana. Pero la práctica docente implica asumir una responsabilidad ética humana, una corresponsabilidad en el cuidado. De todos los estudiantes, pero especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Reconocer que la escuela tiene una función protectora irrenunciable y que cada adulto puede convertirse en una figura significativa, porque enseñar es cuidar. Es mirar al estudiante más allá de sus calificaciones, reconocer su historia, confiar en sus posibilidades y sostener la esperanza de que toda trayectoria puede transformarse cuando existe un vínculo pedagógico basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento. Porque un docente ejerce autoridad, esto lo saqué de Ana Campelo, de Beatriz Greco, la autoridad docente. Un docente ejerce autoridad
cuando es reconocido como un referente significativo, habilitando la palabra de los estudiantes y promoviendo el deseo de aprender. Y los estudiantes, acá sí que tenemos un gran tema con los estudiantes. Difícil, ¿no? Nos complican a veces la práctica docente. Muchos niños, niñas y adolescentes expresan su dolor a través del cuerpo y sus comportamientos. Yo puse unos cuantos, ustedes conocen un montón más. Aislamientos, desinterés, autolesiones, consumos de sustancias, violencia, conductas de riesgo, ausentismo. Son modos de expresar un sufrimiento que no encuentra palabras. Antes de sancionar o etiquetar y decir es así, asá, este chico es así, asá, la escuela necesita preguntarse qué hay detrás de esta conducta y pensar entre varios cómo puede ofrecer un espacio de cuidado. La subjetividad, que había nombrado hace rato y dije acá lo vamos a ampliar un poquitito, se va construyendo, no está terminada. Todos, incluso nosotros, nos pasan cosas y vamos modificando nuestra forma de ser y de pensar, ¿no? Pero especialmente los niños van construyendo en relación con otros. Primero la familia, fundamental. La subjetividad es lo que cada uno de nosotros es, ¿no? También los pares, la escuela, la cultura y las experiencias, los reconocimientos. El niño o adolescente va construyendo una imagen de sí mismo a partir de las miradas y las palabras que recibe. Es como que hace carne, ¿no? Le decís sos un tonto y el chico dice, no dice mi papá dice que soy un tonto, dice soy un tonto. Los vínculos tienen un enorme peso subjetivante, pero hay algo fundamental. La conducta no debe ser confundida con la totalidad de la persona, que a veces nos confundimos y decimos así, ¿no? Un estudiante que agrede no es agresivo, es un estudiante que tiene conductas agresivas. Ni un estudiante que se autolesiona es un autolesionador, o un estudiante que consume es un consumidor o un adicto. Son personas que están atravesando situaciones que necesitan ser comprendidas. Bueno, estaba pensando en las herramientas, escribí un poquito acerca de las herramientas con las que cuentan todas las escuelas. En realidad no son tantas. Ahí puse trabajo articulado, mapeo de cuidados, ¿no? La escucha en primer lugar. Una escuela que ampara no niega el conflicto. Hay escuelas que tapan un poquito, dice acá estamos todo bien, no existen los conflictos. No hay que negarlos, los aloja, los reconoce. Una escuela que sostiene no resuelve todo. Construye redes. Una escuela que transforma no pretende salvar al estudiante, sino le ofrece otras palabras, otras posibilidades, otros vínculos para construir su propia historia. Y en las violencias digitales, cuidar también significa estar presentes donde los estudiantes están. En sus vínculos, en sus palabras, en su juego, en sus silencios, en sus espacios digitales. Y algo importante, sin culpabilizar. Ante las diferentes situaciones complejas que a diario irrumpe repentinamente en las escuelas, la escuela necesita construir colectivamente dispositivos de escucha, acompañamiento y articulación con otros ministerios. Puede ser Oficina de Protección de Derechos, Salud, Seguridad. Y la escuela puede decir, mediante sus prácticas, a los estudiantes, aquí tenés un lugar, lo que te pasa nos importa,
no estás solo, podemos buscar ayuda. Bueno, y la última para ir cerrando esta partecita, quería compartir algo que una compañera mía me compartió hace unas semanas. Me movilizó tanto, me gustó tanto que dije, ahí lo tengo y lo leo seguido, pero hice una síntesis. Es un escrito de Byung-Chul Han, capaz algunos ya lo conocen porque es como que se hizo famoso últimamente, filósofo surcoreano, pero vive en Alemania hace varios años y bueno, y tiene como grandes influencias en todo lo que es la cultura, la educación, la sociedad en temas muy actuales, ¿no? Y entonces él habla del don de escuchar. Y dice así, se lo dedico a todos y cada uno de los que hoy estamos compartiendo acá y en YouTube. Hay un don secreto, uno que no brilla en las pantallas, que no busca aplausos ni seguidores, que no se hace viral. Es un don silencioso, casi místico. No se enseña en las escuelas, no se premia en las redes. Sostiene el alma del otro con manos invisibles. Ese don es la escucha. Escuchar es permitir que el otro exista sin reducirlo a nuestras ideas o juicios. Es admitir el misterio, lo inaprensible del otro. Y en ese gesto de humildad ocurre algo transformador. También nosotros nos descubrimos desde nuestros abismos. Pero hoy no se escucha. Se responde, se interpela, se juzga. No tenemos tiempo para escuchar. No hay escucha posible desde la autosuficiencia, ni desde el juicio, ni desde la prisa. La escucha es hospitalidad. En un mundo donde todo invita al encierro, es abrir una ventana por donde entra el otro, con sus palabras, sus silencios, sus fracturas. Y en ese cruce algo se redime, se libera. Hoy oímos más que nunca, gracias a la saturación digital, pero escuchamos menos. Oír es recibir datos. Escuchar es acoger herida. Escuchar es el tiempo regalado al otro. Como si la vida del otro importara tanto como la nuestra. Escuchar es un acto revolucionario, es un llamado a detener la velocidad, a desarmar los algoritmos, a devolverle a la voz su carácter sagrado. ¿Vieron cuando no se entiende ni uno la letra, no? Muchas gracias. Gracias, Claudia. La verdad que muy pertinente el filósofo, muy pertinente todo lo que nos encuadraste, porque la idea es justamente que cuando hablemos de protocolo no hablemos de pasos, sin pensar, sin reflexionar, sin humanizar cada uno de nuestros actos, sin pensar en ese otro, en esa otra. Así que gracias, muchas gracias. La prueba difícil, ¿no? De hoy. Sí, me fue re mal. Bueno. Che, te re empujó, ¿no vas a hacer nada? Yo que vuelvo y vuelvo, yo no soy el padre. Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido. Cómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Cuando vi la foto en mi muro me reí.
está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él, pero si decía algo me podía pasar lo mismo a mí. De repente mi cara estaba en todos lados. Y los comentarios no... Bueno, la idea es que cada uno pueda aportar algo y hacer un trabajo todos juntos, con las palabras importantes de todo el texto, y armamos entre todos, que ya lo saben, la red conceptual con las conchas. ¿Se animan? Yo soy... Ahí esa palabra. Señor, Sí, Agus, ¿qué pasó? hace un montón de días que no viene Sebastián. Sí, me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas? El ciberbullying daña. No te calles. No te sumes. A todos nos puede pasar. Cuando hay ciberbullying, alguien sufre. Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos. Si necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza. Bien. Después de esta introducción hermosa que hizo Claudia en la temática, muy humanizante, ¿no? Del tema que nos convoca, creo que a todos, o para todos, es importante comenzar a humanizarnos en la aplicación de los protocolos, en la aplicación de la normativa, digamos. La normativa suele ser en texto bastante fría, ¿sí? Pero la realidad que nos atraviesa es mucho más humana, es mucho más real. Entonces vamos a marcar un poquitito más. A ver, yo estoy teniendo ahora problemas para presentar mi... Acá estamos. Ahí creo que se ve. Voy a ir con un poquito, una zona un poco más aburrida que la temática que trabajó Claudia, y sí vamos a avanzar en qué nos lleva hasta acá, ¿no? Que es el marco normativo, como les decía, que es una parte como un poquito más fría, pero son los fundamentos que en realidad se arman para que nosotros podamos tener como herramientas de trabajo y de aplicación, y que sí vamos a empezar, obviamente, a tomar y a humanizarla a la hora de aplicarla o de implementarla, ¿no? En la escuela y en la realidad que nos va atravesando. Porque como decía ahí en el video, el daño en realidad es real, no hay una diferenciación en sí, en el sentimiento, sobre lo que es el bullying o la violencia real con la violencia digital. El dolor y el daño se sienten de la misma manera, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que es la misma también normativa que ampara los derechos de los niños y el interés superior del niño. La primera normativa de las que le voy a comentar es la Convención sobre los Derechos del Niño, que no es un dato menor, pero es del año 1989. Estamos hablando que yo soy del 87, tengo casi 40, esta normativa tiene 37 años, ¿no? Y desde esta normativa ya estamos hablando, y esta convención le otorga rango constitucional, ¿no? al interés superior del niño, y comienza a hablar del derecho de ser escuchado, a ser oído. Esto que hablaba Claudia, que no es algo muy simple, ¿no? No es solamente sentir y escuchar datos, sino escuchar es prestar atención, es validar los sentimientos, ¿no? Lo que nos expresan. Siempre, obviamente, en un entorno seguro y libre de violencia.
Continuamos con, bueno, la Ley Nacional 26061, que es la ley que establece el sistema, ¿no?, de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que también puse los años específicamente, van a ver que son bastante antiguas, digo, esta es del año 2005, ¿sí? Y esta normativa fija la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las instituciones educativas. Habla de que cada uno tiene y cumple un rol importante. Esto que decía también Clau, que mencionaba, es como muchas veces la escuela transforma una realidad que a veces es muy dura para nuestros estudiantes, ¿no? Y algunas veces es muy difícil cuando se sufre violencia, cuando se sufre vulnerabilidad, una situación de vulnerabilidad, y la escuela suele ser un refugio, y muchas veces es un lugar donde los niños expresan esos sentimientos y donde encuentran un lugar que los ampara, que los cuida, que los abraza. La Ley de Educación Nacional 26206, que concibe la convivencia escolar como obviamente un pilar fundamental de la formación democrática, promoviendo el respeto mutuo y también la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? En un entorno que es inclusivo y libre de violencia. Seguimos hablando de liberar, ¿no?, los espacios áulicos de las situaciones de violencia, como la que estábamos viendo, que también se trasladan, si bien comienzan en un ámbito desde lo presencial, desde el lugar, desde los compañeros, desde la convivencia, hoy en día ya está totalmente desdibujado, y algo que comienza en la escuela continúa en las redes, continúa en otros espacios, en los espacios digitales, en los juegos digitales donde los estudiantes se encuentran, ¿no? La Ley Nacional de Convivencia Escolar, que promueve nuevamente el abordaje pacífico de los conflictos, y también prohíbe expresamente sanciones que atentan contra la dignidad. Bueno, esto creo que ya está bastante claro, y nosotros siempre ponemos el foco que tenemos chicos que por ahí generan disrupciones, y cuando tenemos un niño que genera situaciones de violencia, y hago la aclaración, también como lo dijo Claudia, no dije tenemos un niño violento, sino tenemos un niño que puede tener algún comportamiento de violencia, ya sea dentro de la escuela o fuera de la escuela, pero con sus compañeros. Vamos a tratar de, obviamente, reflexionar, de buscar, de entender el por qué es lo que está ocurriendo para que estas situaciones se vayan manifestando. Y bueno, después la Ley Mica Ortega, que no vamos a avanzar demasiado ahora, que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización sobre Grooming y ciberacoso, que no lo vamos a tocar ahora, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Después, esto estamos hablando de puntualmente la normativa nacional, vamos a ir al marco provincial, que es la Ley Provincial 5288, establece el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y nos sirve para justamente articular, o lo que nos da pie para articular, entre las instituciones educativas con las oficinas de protección de derechos y el sistema de salud en el caso de requerirlo, ¿no? Cuando detectamos una necesidad de atención, ya sea de las oficinas de protección como de salud. La Ley Provincial de Educación también establece la convivencia escolar como un lugar de respeto mutuo, ¿no? De participación democrática. Y obviamente dispone también que los estudiantes y las familias deben cumplir los estudiantes y las familias cumplen con normas de organización y de disciplina, mientras que el Estado debe garantizar que los estudiantes atraviesen un ámbito libre de violencia. Por lo tanto, aquí está más que claro que la escuela tiene la necesidad de tratar, ¿no?, estos temas y tratar en lo posible de prevenirlo. Obviamente que conflicto vamos a tener, situaciones y diferencias las vamos a tener, porque todo el mundo tiene diferencia con otra persona, pero como escuela tenemos la obligación de tratar de que los estudiantes aprendan a trabajar estas diferencias de forma constructiva y sin violencia, ¿no? Y tratar de detener
cuando vemos alguna situación de violencia. Y bueno, finalmente la resolución 7621, que es la que nos trae acá este ciclo de encuentros, ¿sí? Que aprueba el protocolo de actuación ante situaciones complejas, entre las cuales una de ellas es tanto el bullying como el ciberbullying. Vamos a hablar y hacer la distinción, esto como introducción normativa, que es la parte creo que más aburrida para ustedes, pero vamos a ir avanzando un poquito más. Entre lo que son situaciones complejas entre pares, vamos a avanzar estrictamente en las situaciones que se dan entre pares, ¿sí? Las situaciones entre pares vamos a tener que afectan a la convivencia, lo que es la violencia física y el bullying. Son dos situaciones distintas. Y acá vamos a ver la diferenciación, porque no necesariamente cualquier violencia física tiene que ser bullying, y no toda situación es bullying, ¿sí? La violencia física o verbal también puede ser, ¿por qué no? Es una acción que se ejerce intencionalmente de una persona o de un grupo dirigida hacia otra para ocasionar un daño corporal, ¿sí? A un estudiante o a otros estudiantes. Puede ser un chico que se pelee, ya sea que se insulte en el baño o en el aula, o se pelee en el baño, en el aula, en el patio, con otro chico, con otro estudiante o con otro grupo de estudiantes. Es una situación que si la vemos así aisladamente, no caracteriza el bullying, ¿sí? El bullying en realidad, o el acoso escolar, es una conducta de hostigamiento que es metódico, intencional, y que tiene la necesidad de ser asimétrico, donde una de las partes se siente con mayor poder sobre la otra, ¿sí? Y que ejerce ese poder, y necesita de que tener otras personas alrededor que avalen ese comportamiento, que observen y que ratifiquen ese comportamiento. Esa finalidad tiene. Como lo ven acá en esta imagen, en el dibujito, eso es lo que genera el bullying. La persona que está siendo agredida en esta imagen se ve muy chiquitita, ¿vieron? Mientras que la otra, el bully, digamos, el agresor, se ve mucho más grande. Aunque en la realidad, digamos, no tengan esa diferencia de tamaño, es lo que se siente emocionalmente. Uno siente la persona que está sufriendo bullying, que está sufriendo acoso, hostigamiento, se va a sentir mucho más pequeña, mucho más desprotegida, con miedo de hablar, con miedo de explicar, de decir cosas, con miedo de que le pase esto que decían en el video, una pequeña frase. Si hablo me va a pasar lo mismo, ¿no? Esto es lo que genera en los demás que están observando también una situación de bullying. La violencia digital y el ciberbullying es exactamente lo mismo, pero trasladado a las redes sociales. Como les decía, hoy en día no hay una diferenciación clara entre lo que es el bullying y el ciberbullying. ¿Por qué? O entre la violencia física y verbal y la violencia digital. Porque la mayoría de los chicos tienen hoy una vida que pasa por los dos lugares, ¿no? En lo que es la escuela, en lo físico, digamos, en el contacto, en el verse con el otro, en el compartir espacios, en el compartir el aula, y continúan esa vida, es una continuidad en las redes sociales, en los juegos, en sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Tienen esa continuidad, siguen teniendo normalmente el mismo grupo de amigos, siguen intercambiando cosas, siguen haciendo comentarios sobre lo que pasó en el colegio, siguen compartiendo imágenes como lo que vieron en el video, ¿sí? Sacaron una foto de una situación real que luego se viralizó a través de una red social, a través de un medio digital, de una tecnología de la información y la comunicación. La diferencia es exactamente la misma. Violencia digital es el uso de la tecnología de la información y la comunicación para insultar, intimidar o difundir rumores de una persona, ¿sí? Con el fin de lesionar la dignidad, decir, vos sos esto, mirá. El ciberbullying es la continuidad, o sea, es la constante, es una acción reiterada y sostenida, ¿sí? Que además está dirigida con la intención de humillar y someter a la otra persona. No solamente agredir la dignidad del otro, sino también someter al otro.
a que haga cosas o a que no diga nada porque yo tengo el poder por sobre el otro. Y acá quiero poner quiero hacer una pequeña dinámica que a mí me impactó mucho en lo personal cuando la hice, que es los que están viendo, están compartiendo con nosotros a través de Meet y a través de YouTube. Imagínense y piensen un secreto que tienen ustedes, un secreto que no le quieren contar a nadie, un secreto, tráiganlo a su cabeza, tráiganlo al presente, algo que puede haber pasado hace mucho tiempo o recientemente, pero que no se lo quieren contar a nadie, que ni siquiera lo quieren decir en voz alta porque ya con escucharlo les genera vergüenza, les genera pudor. Ahora imagínense que yo conozco ese secreto y que si ustedes no hacen lo que yo digo, yo voy a divulgar ese secreto y puedo hackear sus redes, hackear su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, y hacer público ese secreto. Y que las personas y su familia y en su trabajo y en su entorno conozcan eso que yo sé. Eso genera un poder enorme a la otra persona y eso es lo que genera en realidad el ciberbullying. Este ejercicio lo hice en una capacitación justamente de violencias digitales, de la mano de María Sisman, una profesional que admiro muchísimo, y cuando ella lo hizo, que lo hizo mucho más dinámico que yo, obviamente, con una capacidad enorme, me impactó muchísimo. Y es esa sensación que ustedes quizás tuvieron jugando en un segundo, para muchos estudiantes es real, y la viven a diario y es constante, porque además lo que tienen las redes es que se puede replicar infinitamente, como esta imagen de este chico del video que acabamos de ver, que se puede en minutos, en segundos, puede dar la vuelta al mundo. Entonces el daño es muchísimo más grande que solamente lo que pasa el lunes desde las 7 de la mañana hasta la 1 que me vuelvo a mi casa. Me sigue todo el tiempo y eso es lo que genera el ciberbullying. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todo es bullying y no todo es ciberbullying, ¿no? Pelearse con la mejor amiga o con el mejor amigo claramente no es bullying, no es ciberbullying. Tener un grupo de mejores amigos en WhatsApp tampoco, o sea, excluir a otros, digamos, tengo mis mejores amigos y tengo mi grupo de WhatsApp y con ellos comparto cosas de confianza que quizás no las compartiría con otras personas que no siento afinidad. Si en ese grupo no se generan situaciones o hechos de violencia, no es una situación que caracterice bullying o ciberbullying. No admitir a alguien en redes sociales funciona exactamente igual. Yo elijo con quién quiero compartir cosas y de repente, si yo tengo en mis redes cosas que son tontas o lo que sea, y capaz que la gente que me conoce sabe que me gusta quizás el humor o lo que fuere, y capaz que otras personas piensen que soy una persona informal o pierdo seriedad, por decirlo de alguna manera. Entonces quizás prefiero no admitirlo en mis redes. Poner me gusta y después quitarlos tampoco. No pasarle la tarea a alguien, por ejemplo, esto de ¿me podés compartir por WhatsApp? Y veo que me clavó el visto, ¿no? Y es como, no me contestó y no me quiere pasar la tarea. Tampoco es ciberbullying. Lo mismo negarse a hacer un grupo con alguien tampoco es bullying. Poner apodos, obviamente que siempre que estos no sean humillantes. Ponerse apodos entre grupos, digo. Quizás uno le dice enano al amigo y el otro le dice, che, negri, ¿cómo andás? Y es una situación de amistad. Yo tengo que saber, y entre ellos mismos, como decíamos, ¿no? El derecho a ser oído. Si el mismo chico está diciendo, no, está todo bien, a mí me gusta, o yo le digo así, nos llevamos bien, no tiene un carácter de humillación, sino de amistad, tampoco caracteriza a ninguno de los dos. Cargarse en el grupo de amigos de WhatsApp. Si yo tengo, como les decía, mi grupo de amigos
y de repente empiezan cargadas y entre uno y otro, tampoco caracteriza bullying. Qué sé yo, no sé, salieron a una fiesta y, che, mirá, la chica que te gusta ni te miró, jajaja, qué sé yo, cosas así que pueden llegar a ocurrir, no son bullying tampoco. Ojo, estas situaciones, como dice la diapositiva, no todo lo que duele es bullying. Hay cosas que, obviamente, que quizás van a doler en el momento, pero no quiere decir que eso sea bullying. Subir una foto donde yo salgo bien y el otro no, tampoco es ciberbullying. Digo, yo subí una imagen porque me gustó cómo salí yo y de repente yo no veo nada raro en el otro. Me pasa a mí, cuento una anécdota personal de un grupo de afinidad que tengo y que por ahí subo una foto, sacamos fotos grupal, la subo a mi estado y después recibo un mensaje privado, no me gusta la foto, borrala. Entonces suele suceder, pero uno no lo hace con la intención y obviamente que eso no es bullying, ¿sí? El intercambio de insultos entre dos personas en redes sociales no es bullying. ¿Es violencia? Sí, claramente es violencia digital porque se están insultando. Pero hay un intercambio, hay un ida y vuelta, así como en la realidad, si la agresión física tiene una respuesta, tampoco es bullying, porque no hay una situación de desproporción, sino que hay una situación de violencia entre pares, porque hay un ida y vuelta, es violencia, es una situación o un hecho de violencia, pero no va a ser bullying. Lo mismo que, bueno, no asistir a algún evento, un cumpleaños, decir, no pienso ir, no pienso asistir, o no quiero estar, o no quiero compartir. Estrategias, vamos a ir avanzando. Eli, perdón, hay una duda en el chat de YouTube, una colega consulta, más allá de la desproporción, el tiempo sostenido para que se considere bullying. Y tiene que ser, claro, tiene que ser un tiempo considerable, digo, a ver, empezó la discusión la semana pasada y hoy continúa. Y estamos hablando de situaciones que muchas veces en el bullying duran meses, duran años. Nosotros hemos tenido casos en donde chicos de repente tienen una situación de una persona que está constantemente diciéndole cosas en redes y comentando todas las publicaciones y creando otros perfiles para seguir y se cambian de colegio y continúa la situación en el otro, estando en el otro colegio ven situaciones que postean cosas y le siguen comentando. O sea, estamos hablando de sostenido tiempo, no es... Uno se da cuenta, además, cuando el vapor de la... Pienso, ¿no? En una olla a presión. Sale y va a durar un tiempo el conflicto, porque no es que se resuelve inmediatamente cuando tenemos un problema entre pares o una diferencia entre pares. Van a discutir, la semana siguiente se va a seguir sosteniendo la misma discusión, hasta que más o menos empiece el abordaje, empiecen a charlar y baje un poco la emocionalidad. Digo, lleva un tiempo. Ahora, si terminada esa situación, siguen mandando mensajes, publica otra cosa, le vuelve a mandar otro mensaje, hace otra cosa, sube una foto, les vuelve a mandar otro mensaje a esa otra foto. Y ahí claramente ya hay una intencionalidad mucho más sostenida, ¿no? Ahí no sé si, Nati, ¿me podés leer la otra consulta? Porque yo no puedo ver el chat. Sí, tenemos aquí en el chat, insistir para que un estudiante pertenezca a un grupo de WhatsApp, ¿sería una buena estrategia? ¿Cómo? Una colega pregunta si se puede insistir para que un estudiante que no pertenece a un grupo de WhatsApp, entiendo, pueda pertenecer. O no sé, Alejandra, si querés abrir tu micrófono y hacer la consulta. ¿Por qué deberíamos insistir? Sí, es así, tal cual. O sea, insistir para que un estudiante pertenezca a un grupo de WhatsApp del cual no quiere formar parte. Constantemente le envían mensajes. Sí. Ah, bien, los estudiantes mismos.
Yo entendí como estrategia, perdón. Sí. Entonces, como que el grupo de estudiantes insiste, che, unite a nuestro grupo de WhatsApp, una cosa así. Tal cual, profe, tal cual. Bien, y en realidad no caracteriza bullying, porque ahí nos falta el objetivo de humillación, ¿sí? Que no lo veo en esta insistencia, ¿no? De pertenecer a un grupo de WhatsApp. Podremos hablar de acoso, digo, que es otra temática distinta. Puede existir acoso sin bullying. ¿Por qué? Porque estoy insistiendo todo el tiempo estoy presionando para que forme parte de algo, o forme parte de un juego, de repente. Che, tenemos un juego, estamos todos en, no sé, Roblox. Hacete una cuenta, metete a jugar. Y es como, no, puede ser por muchísimos motivos. Una, no me dejan, dos, no quiero, no me interesa. Podremos hablar ahí de acoso, pero no es bullying tampoco. Bien, ¿alguna otra duda? Hasta ahí, porque yo pongo primera y arranco, así que deténganme cuando lo necesiten. Yo no sé si en lo que estoy compartiendo se están cambiando las diapositivas. No, Eli, seguimos en la diapositiva que titulaste, bueno, no a ver, todo lo que duele es bullying. voy a dejar de compartir porque no se está pasando la diapositiva. ¿Sí? Espérenme 2 segundos que dejo de compartir y vuelvo a compartir, porque por alguna razón no se estaría compartiendo. Hasta eso, damos lugar si tienen alguna otra consulta sobre lo que ya estuve hablando. Bien, pueden abrir el micrófono y hacer la consulta, pueden escribirlo en el chat, y a los colegas que están en el vivo de YouTube pueden preguntarlo en el chat y acá le leemos la consulta que tengo. Acá solo hicieron por YouTube una acotación nada más referida a la importancia del tiempo. Perfecto, bien. Y después la duda que tenías ya se la sacaste y te lo agradecen por el chat de YouTube. Perfecto, genial. Bien, a ver, estrategia de rol docente, voy a compartir. ¿Se ve? No, Eli, no está compartiendo. No. Ay, no se puede compartir, ¿qué pasó? Hay un problema técnico. Estamos teniendo un problema técnico. Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí. Por lo menos a mí me parece que sí. Bien, perfecto. Bueno, estrategias del rol docente. Violencia física, estrategias. Bueno, obviamente que los acuerdos escolares de convivencia acá nos colaboran un montón. Ponelo en modo presentación, Eli. Ah, bien, perfecto. Ahí lo paso. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? En modo presentación. Yo lo puse. Me parece que no está... No está... A ver. Me lo voy a volver a querés intentar por última vez. Primero lo voy a cancelar. Ahí lo vamos a ampliar. Y esperemos y recemos a todos los dioses que nos acompañan. ¿Se ve o no? Me parece que se sale cuando comparto la presentación. ¿Sí? Está pasando algo que no me deja compartir en la presentación grande. ¿Sí? Así que me van a tener que bancar, perdón. Lo voy a compartir en chiquitito. En pequeño. Si querés dame 5 minutos y lo intento yo, Eli. Bueno, a ver. Espérame 2 segundos. Vamos a intentarlo acá. Bueno, igual creo que se ve, ¿no? Me parece. Por lo menos se lee. No sé si está tan pequeño. A ver,
Bueno, decíamos, así no perdemos mucho tiempo. Así podemos avanzar porque después queremos tocar la otra temática. Los acuerdos escolares nos ayudan un montón y determinar también, acordar con los mismos estudiantes qué comportamientos no son aceptables adentro del ámbito educativo, ¿no? Tratar de desnaturalizar las bromas hirientes y cosas que nos van dañando y pensar en medidas de cuidarnos entre todos, porque a todos nos puede pasar, digamos, todos podemos ser... nosotros tratamos de no utilizar la palabra víctima, en realidad, pero todos nosotros podemos estar siempre en algún momento del otro lado, ¿sí? Bueno, durante una violencia física siempre es el cese inmediato, detener a las partes, alejar para que tengan un tiempo de respirar, un error que suele suceder en algún momento, sobre todo en los adultos que no somos partes del conflicto, es querer resolver inmediatamente. Es como se están peleando, se están diciendo cosas, y automáticamente es, bueno, se calman y pídanse disculpas. En el momento de emocionalidad, ni los chicos, ni los grandes, ni nadie, creo, si pongo como ejemplo, de repente, yo estoy manejando en la calle y choco en la esquina con alguien y me bajo porque la otra persona se mandó un moco y obviamente estoy enojada, me estoy yendo al trabajo y alguien viene y me dice, bueno, cálmate, que te pida disculpas. Obviamente que no estoy en una situación de poder sentarme a hablar racionalmente con la otra persona porque estoy atravesada por esa emocionalidad. Lo mismo, obviamente, y más pasa con los adolescentes, que tienen una sensibilidad distinta y un proceso distinto, ¿no? Es preferible separarlos, darles un tiempo de que se calmen primero y después ayudarlos a procesar lo que ocurrió y a entender, escuchar a ambas partes y que eso sea un proceso, que no sea algo inmediato, ¿sí? El después, obviamente, es el registro y el seguimiento, ver cómo se acompañó en estos hechos de violencia, sobre todo cuando tenemos violencias físicas que por ahí exceden un poco la gravedad, ¿no? Ahora, yendo al ciberbullying o a las agresiones en el entorno digital, parece que tampoco se está cambiando ahora esto. No sé qué problema estoy teniendo. A ver. Eli, tengo la presentación. Si querés, ¿Ya tenés? Perfecto, sí. Listo. Compartila entonces. Gracias. Sí, Eli, se la pasé ahí a Dana porque yo tampoco estaba pudiendo compartir. Sí, estamos teniendo problemas, evidentemente. Ahí dejo de compartir yo. Ya está. Bueno, si te parece, Eli, te leo 2 preguntas del chat de YouTube hasta que Dana comience la presentación. Bárbaro. Una de ellas dice, ¿cómo trabajar con los padres de los estudiantes que no aceptan la situación del niño involucrado? La otra es que un estudiante solicita que se respete su privacidad y están involucrados los padres. Y la última, ¿cómo manejarse con los adultos que se violentan? Bueno, nada. Tema adultos es otro tema que nos recontra supera como institución, digo. Los adultos no son parte de la escuela, los adultos no son parte del grupo. Nosotros trabajamos con los estudiantes, sí pedimos la corresponsabilidad. Este principio de corresponsabilidad del cual estábamos y veníamos hablando anteriormente, ¿no? La idea es que todos formemos parte del mismo sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando ya tenemos un adulto involucrado, sobre todo que el adulto, en los casos en los que el adulto ha vulnerado derechos de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes, que son todos los estudiantes menores de 18 años, ¿sí? Cuando tenemos un adulto que ha vulnerado un derecho, claramente el tratamiento es otro. El tratamiento de bullying y de violencias entre pares es lo que estamos hablando ahora, de esto que estamos tratando ahora. Cuando ya están involucrados adultos y adultos se presentan para tener contacto, y ha pasado, ¿no? A querer amenazar, digamos, a la persona que sienten que está agrediendo a su hijo,
a querer imponerse, a querer tener contacto, o hacen mención de esos estudiantes menores en grupos, exponen situaciones de menores en redes, en grupos, etcétera, etcétera, ya estamos hablando de otro tema que es vulneración de derechos, que es un tema que ya trataron anteriormente, en otra capacitación anterior. Y ahí se sigue el protocolo de vulneración de derechos cuando hay un estudiante vulnerado por un adulto. Claudia, creo que Claudia, ¿estás intentando hablar? Estás muteada por las dudas. Sí, un poco sí, pero estaba espantando a mi gato nada más. Pero ya que estoy ahí, no, ahora justamente quería agregar un poquito ahí en relación. Entiendo yo que hicieron preguntas también que hacemos cuando los padres de los chicos que participan en una situación de agresiones, participan también, ¿no es cierto? Y a veces, sinceramente, se nos complican las intervenciones, ¿no? La intencionalidad de... uno entiende que como padre, cada padre va a defender a su propio hijo, se entiende, ¿no? Pero nosotros, a través de la escucha esta que le damos tanto valor, es como que se esclarece un panorama impresionante y podemos tomar decisiones acerca de, sobre todo, como decía Eliana, de proteger a ambas partes, ¿no? Y medidas de cuidado para que no vuelva a suceder, ¿no es cierto? Y hacer un proceso donde podemos asegurar y garantizar derechos de ambas partes, digamos, porque cuando los chicos empiezan a agredirse el uno al otro y a veces el que se ubica en el lugar del agredido cambia y rota el lugar porque harto de los hostigamientos dice, ¡pum!, procedo, ¿no? Entonces hay que trabajar con ambos porque ambos son vulnerables, en ambos hay sufrimientos y hay que trabajar. El tema es, este gran tema que trajeron hoy a través de la pregunta es cómo hacemos con los padres de alguna de las dos partes o a veces de las dos partes que bueno, que además podríamos hablar un poquito de las sanciones, del acuerdo de convivencia, como decía Eliana, pretenden que el otro desaparezca, ¿no es cierto? Porque desde la óptica de un adulto es su hijo el que está siendo hostigado y el otro hay que hacerlo desaparecer. Nosotros decimos siempre que en la escuela estamos para, por supuesto, intervenir, garantizar derechos, frenar inmediatamente cualquier tipo de violencia, pero también estamos para hacer que el chico asuma su responsabilidad en los hechos, ¿no? Que pueda reflexionar también sobre el sufrimiento que ocasiona en la otra parte y que pueda reparar el daño que ocasiona, ¿no? Y de esa manera son procesos que no siempre son tan fáciles ni tan rápidos, pero podemos hacer que quede un aprendizaje y sobre todo cese este tipo de agresiones entre los pares, ¿no? Los padres yo creo que si son escuchados también de la manera que leíamos hace rato, lo que implica la escucha no solo a los chicos, sino también a los padres y que ellos sientan la garantía de que su hijo va a estar cuidado en un lugar seguro como es la escuela y que no va a sufrir otro tipo de hostigamiento, creo que vamos acompañando un proceso que a veces no es tan sencillo, pero bueno, creo que los padres cuando vean que podemos garantizar desde la escuela, ¿no? Que el hijo va a estar cuidado y que no va a volver a suceder también. Y lo otro es que si son participativos los acuerdos de convivencia, los padres tienen que conocer que la manera que tenemos en la escuela para abordar y resolver los conflictos, ¿no? Perdón, Eli. No, no pasa nada, me parece espectacular tu aporte, digo, esto es real, así como nosotros escuchamos a los estudiantes también, al escuchar a los padres y por ahí comunicarles y trabajar este sentido de que todos formamos parte del mismo sistema de protección y estamos en definitiva todos del mismo lado, en donde
tenemos que trabajar en el cuidado de todos los estudiantes y dejarles la tranquilidad que por lo menos, al menos adentro y puertas adentro de la escuela, se van a implementar medidas de cuidado, de resguardo y todo lo demás, y también solicitarles el compromiso por parte de ellos, justamente trabajando desde la corresponsabilidad, en que ellos puedan generar estos mismos espacios de cuidado y de contención de las puertas de la escuela para afuera, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando un poquitito más. Respecto de los entornos digitales, quizás no me quiero extender mucho porque preferiría por ahí ir avanzando en la otra temática que nos trae a nosotros acá, que es lo de grooming. Igualmente esta presentación, no sé si me podrías pasar a la otra diapo, Dana, o sea, la 12 de esta presentación. Ahora te lo paso. Sí, no hay problema. Eli, hay una pregunta de aquí en el chat importante, dice si no se puede intervenir en las escuelas de adultos, digamos, ¿no? Porque bueno, la mayoría de los alumnos, los estudiantes son mayores de edad. Bueno, toda esa normativa de la que hablamos al principio, no abarca a los adultos, a los estudiantes de 18 para arriba. Los adultos tienen otras medidas y otra normativa diferente. Entonces, sí podemos pensar en generar también por ahí acuerdos internos, ¿no? de convivencia dentro de la escuela entre los estudiantes. Y quizás muchísimo más consciente, muchísimo más trabajado, muchísimo más democrático, desde otra mirada, obviamente aplicada para estudiantes adultos. Muchas veces tenemos comportamientos que se van replicando y creo que a veces es muy difícil desenquistar ciertos comportamientos que uno ya viene trayendo desde anteriormente, o desde la educación, digamos, de adolescente. Entonces, volver a reeducar y volver a acompañar y volver a entender que a la convivencia la hacemos entre todos, ¿no? Y es un compromiso de todos, y como adultos trabajarla de forma consciente. Tanto los adolescentes igualmente como con los adultos se puede trabajar de la misma manera, conscientemente, democráticamente, con asambleas de aula. Tenemos muchísimas herramientas que nos pueden traer, de las cuales podemos hablar sobre qué comportamientos son aceptables y qué comportamientos no son aceptables. Bueno, los pasos del protocolo de actuación, y quiero finalizar con esto, con la temática de bullying y de ciberbullying. Los protocolos de actuación. El protocolo es claro, digamos, tenemos distintos pasos. Primero es la detección, o sea, identificar inicialmente, más que recepción de la demanda, de la situación, ¿no? Cuando alguien informa, ¿a quién me lo informa? Si me lo informa el adulto, quiero hacer esta diferenciación. Si me lo informa el adulto, viene el padre y dice, mi hijo es acosado, es hostigado, le hacen bullying, etcétera, etcétera. Muchas veces pasa que cuando nosotros DAI nos llaman para intervenir en una situación determinada de violencia o de bullying, o caratulada como bullying, llegamos y les decimos, ¿y qué dijeron los estudiantes? Y nadie le preguntó a los estudiantes. Se quedaron con el relato de los adultos. ¿Y dónde está el derecho a ser oído? ¿Dónde está digamos, ese relato, ¿no?, completo que nosotros necesitamos de las partes, de los chicos que son los involucrados? Entonces también esa detección tiene que completarse, no nos quedamos solamente con el relato del adulto, sino también dar el espacio a los estudiantes a que ellos puedan explicar y decir cuál es su versión y qué es lo que ellos perciben del conflicto, porque muchas veces es muy distinto. El adulto viene con una versión de que le hacen bullying y después vienen los estudiantes cuando se hace el lugar al espacio de escucha
Dicen, no, en realidad lo que pasa es que éramos amigos y después él se metió y no sé, le dijo algo a mi novia o no, o pueden pasar un millón de cosas en el medio, distintas variables, y se terminaron peleando. Y en realidad no es una situación de bullying, son situaciones de conflicto que, como ustedes bien lo decían, muchas veces los adultos por ahí interfieren y generan estas complicaciones, ¿sí? Porque además muchas veces, ¿qué es lo que pasa? También los estudiantes cuando le dicen a la familia, también a veces no es la historia completa. No es, no, sí, yo también le pegué, no es, sí, yo también lo insulté, yo también le dije. Entonces, de ahí es donde nosotros recalcamos esa importancia de generar el espacio de escucha, no obligarlos a que hablen, pero sí darles el lugar y preguntarles si quieren hablar de eso, qué es lo que pasó, ¿sí? Obviamente en un lugar resguardado y confidencial para que ellos se sientan seguros de poder hablar. Bueno, la contención, medidas de protección, obviamente, si es que hay una situación de violencia, como ya veníamos hablando. La comunicación es una notificación, informar obviamente a las familias cuando el relato viene de los estudiantes para solicitar en realidad este compromiso de corresponsabilidad, ¿sí? No es solamente, muchas veces pasa que en muchas escuelas, y me ha pasado personalmente, la escuela notifica al padre y le informamos que su hijo ha roto una norma de convivencia y ha sido sancionado. Y esa es la comunicación. Y bueno, pero a ver, ¿qué es lo que pasó? Decime, ¿en qué necesitas que te ayude? Digo, ¿no? Como madre o como familia, sobre de qué se trata el hecho, qué es lo que pasó, si tengo que hablar con mi hijo, sobre qué voy a hablar, digamos, para acompañar en el trabajo, en la pedagogía, ¿no? Del cuidado. Y bueno, oportunamente la derivación, ¿sí? Cuando ya tenemos un acta de situación compleja, obviamente la derivación al DAI y en algunos casos a la Oficina de Protección de Derechos cuando ya estamos hablando de situaciones como las que vimos, de exposición, por ejemplo, en redes de imágenes y cosas que por ahí necesitamos la ayuda, no para culpabilizar al estudiante que hizo eso, sino para que se deje de compartir esa imagen, para que esa imagen o ese video, lo que sea que se haya subido a redes que tiene acceso todo el mundo, que pueda ser eliminado, que lo podamos bajar, que podamos limitar esa sobreexposición. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? Quería finalizar, bueno, con esta frase que convivir, digamos, en armonía dentro de las instituciones, obviamente que forma parte de la corresponsabilidad de todos, ¿no? De cada uno, de la corresponsabilidad del compromiso consciente de cada uno de nosotros y trabajando coordinadamente. En el mejor de los casos podemos trabajar coordinadamente la escuela, DAI, familia. Es un ideal y ojalá lo podamos alcanzar en el mejor de los casos, pero creo que vamos por buen camino, por el camino de la transformación desde estos espacios de escucharnos mutuamente, de pensar en comunidad y de acompañar y sostener, ¿no? La convivencia. Gracias, Eli, muchas gracias por la claridad. Bueno, colegas, tenemos unos minutitos, si alguien tiene alguna duda o consulta, si no me gustaría pedirles, nosotros en cada uno de los encuentros les damos un enlace, un formulario, es la posibilidad también de por ahí cosas que no puedan compartir acá, que lo puedan consultar, que lo puedan completar a través de ese formulario. Ahora les vuelvo a dejar el enlace. Nosotros después, accedemos a esa información, cualquier cosa que pueda sumar para seguir construyendo estas redes. Perdón, voy a hacer, perdón que te interrumpan a ti, nos quedó colgado la temática de grooming, ¿sí? Que es otro tipo de violencia digital. Que me gustaría, si Dana puede compartir la otra diapositiva, voy a hacer solamente mención sobre
una diferenciación clave. Sí, perfecto. Disculpa, Eli. No, por favor, Nati, está bien. Además estamos medio justos con el horario, ¿no? Llegamos así como que nos abarcó mucho tiempo. Pero vamos a ir avanzando. No veo, pero vos anda pasando y yo te digo en cuál detenerte. Ok. Acá, marco legal vigente. Totalmente, no, dejemos el marco legal, después le compartimos las diapositivas para que ustedes los lean. Conceptos fundamentales. Exactamente, ahí abajo. Creo que es la tercera, si no me equivoco, si estoy viendo bien, porque lo veo medio chiquitito acá. Tenemos un minutito. Creo que es la tercera. La segunda tiene los conceptos fundamentales, Eli, y la tercera, ¿cuándo entra en el terreno de lo penal? No, entonces más abajo, más. Distinción de situaciones. Esa seguramente es. Sí, esa es. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración con grooming? Porque todo lo que tratamos hasta ahora, de lo que venimos hablando, son situaciones entre pares, ¿sí? Situaciones que se dan entre estudiantes, ¿sí? Y son situaciones que afectan a la convivencia claramente y que pueden generar muchas cuestiones y muchas repercusiones en la escuela y nos pueden generar muchas disrupciones, ¿no? En el desarrollo normal y habitual de la institución. Pero acá tenemos después otro tipo de violencia digital, que es grooming y ciberacoso, y quiero hacer esta diferenciación clara entre una y la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre estudiantes, cuando estamos hablando de que son dos menores, ¿sí? Dos menores de 18 años, y acá no tiene nada que ver la baja de imputabilidad, porque una cosa es el ámbito penal y otra cosa es el ámbito civil, son menores de edad y todas las leyes internacionales, nacionales, provinciales, amparan a los estudiantes menores de 18 años, que después discutiremos si el comportamiento es punitivo o no, digo, ahora con la baja de imputabilidad desde los 14 años. ¿Se le podrá recriminar algo que haya hecho? Sí, pero no deja de ser un menor. Entonces, cuando estamos hablando de situaciones entre pares, es una cosa, ¿sí? Y la podemos trabajar y tramitar de una manera. ¿Y pueden darse situaciones de acoso de índole sexual entre estudiantes? Claramente que sí, pero eso no es grooming. Eso no es grooming, ¿sí? El grooming es muy claro, ¿sí? La normativa es muy clara y tiene 3 requisitos fundamentales para que se tipifique el delito de grooming contenido de la red. Vamos a hacer el intento. Pará. Hay una diferenciación clara, y es que básicamente estamos hablando de un adulto. Un adulto que intenta tener contacto con un menor de edad, ganar su confianza, o sea, es toda una estrategia metodológica que utiliza para ganar su confianza, haciéndose pasar por alguien de su edad, por otro estudiante, pero siendo adulto, utilizando perfiles falsos, utilizando otro tipo de recursos, para ganarse la confianza del estudiante que es menor de edad, y una vez que se gana la confianza y se hace pasar de amigo, de novio, de lo que fuere, empieza a pedir contenido de índole sexual, y el fin último siempre es el abuso sexual, ¿sí? Ya sea de 2 maneras, para conseguir material de pornografía infantil, ¿sí? Para ser compartido en redes o vendido o lo que fuere, para utilizarlo también como amenaza al menor, de decir yo tengo este contenido y si vos no haces lo que yo digo, yo lo voy a publicar y yo lo voy a compartir, ¿sí? Y de esa manera captar al menor de edad a través de engaños. Pero en el grooming siempre hay de un lado una persona adulta engañando a un menor y del otro lado un menor. No es grooming cuando estamos hablando de 2 estudiantes. Podemos hablar de comportamientos no acordes a su edad, de sexualización prematura. Después hablaremos y después analizaremos la situación puntual, pero de que grooming no es
no es. Digamos, esa pequeña aclaración quería hacer antes de finalizar la capacitación, que era lo más importante, digamos, para que todos tengamos en claro cuándo estamos hablando de una cosa y cuándo estamos hablando de otra. Hablaremos de otra situación de acoso sexual, de violencia de género, en el caso de que lo haya y en el caso de que el estudiante sea un imputable, después se verá. Pero hablamos de grooming cuando estamos hablando de una persona adulta engañando a un menor con fines sexuales, cuando el fin último es sexual. Y otra cosa que también es un dato muy importante a tener en cuenta, el delito de grooming no requiere que el adulto tenga contacto físico finalmente con el menor. No requiere que se haya concretado, ya sea el envío de videos o de imágenes o de contenido sexual, o que se haya reunido o haya tenido contacto con esa persona, con ese menor de edad, con ese estudiante. El simple hecho de contactarlo, ¿sí?, a través de las redes, a través de juegos, los juegos online, ¿sí?, normalmente tienen dos metodologías. Una es regalarle cosas, digo, te compro Robux o las monedas que utilicen en los juegos. Hablo de Robux por Roblox, que es uno de los juegos online que suelen utilizar mucho los groomers, o simplemente ser su persona de confianza, de yo te entiendo, sé que estás mal, nadie te va a entender como yo estoy igual que vos, y es una metodología que hace, que genera, digamos, que el chico tenga confianza. Y obviamente, cuando suceden estas cosas y cuando ya se detectó, cuando ya el chico empezó la etapa de ser amenazado, ¿sí?, instigado, digamos, bajo amenaza a enviar imágenes o videos de contenido sexual, obviamente de forma, digamos, sin su consentimiento, el niño empieza, el estudiante o el adolescente empieza a cambiar su comportamiento, y esas son las señales de alerta que puede llegar a tener en la escuela, como bajo rendimiento, como de repente esconderse, no formar parte de su grupo de amigos, no socializar, aislarse, sentir un estado de hipervigilancia, como sentir que cualquier momento lo pueden mirar, lo pueden observar o les puede pasar algo. Digamos, esas son las señales de alerta que los docentes, la comunidad tiene que tener en cuenta a la hora de detectar una situación que puede ser de grooming, o puede ser cualquier otra situación en donde el chico se sienta vulnerado, ¿no? Pero sí me parecía importante hacer esta aclaración de que sí es grooming y que no es grooming, para no generar por ahí confusiones, porque claramente el grooming es un delito que tiene otra tratativa, donde ya sí vamos a involucrar una denuncia, donde ya sí vamos a involucrar un sistema de protección mucho más amplio, mucho más complejo, diferente a los conflictos que tenemos entre pares, ¿sí? Es solamente eso, y creo que ya no los retengo más. Les agradezco enormemente a todos, gracias por la paciencia, y sí, obviamente que si tienen alguna duda, a disposición. Gracias, Eli. Yo solamente me gustaría que cierre Claudia Bonomi, que puedas dar unas palabritas para cerrar. Solamente, por favor, pedirles que completen el formulario, sí, tanto los colegas que están acá como los colegas que están en YouTube. Y también, bueno, nada, nos encontramos el 9 de septiembre, que es el 7º y último encuentro. Clau. Sí, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar, por estar presentes, ¿no? Que sepan que nosotros acá en el DAI estamos en la calle Santibáñez al 1700, cerca del Hospital de Niños, y que pueden acercarse también a nuestra oficina. La verdad que nos resulta escaso el tiempo para poder profundizar un poco más, pero que sepan que somos varios los profesionales que podemos escuchar las situaciones, que pueden venir y consultarnos. Así que bueno,
Muchas gracias por la participación, gracias a mis compañeras ahí por el apoyo y todo esto, ¿eh? Totalmente, bueno, muchísimas gracias realmente a todos, gracias por estar atentos, por sus consultas y renovar esto que decía Claudia, estamos siempre a disposición, estamos ahí en calle Santibáñez, pero también tienen los contactos. Estas diapositivas las vamos a dejar también para que puedan descargarlas, para que puedan tener el material a mano para lo que necesiten, y bueno, esperamos un nuevo encuentro y agradecemos enormemente la predisposición nuevamente. Gracias, nos vemos el 9 de septiembre. Bien. Muchísimas gracias.